En el siglo XVI vivió uno de los magos más poderosos de la historia, quien llegó a ser consejero y movió los hilos de la corona británica a su antojo, y cuya magia se hace presente hoy en día en el oscuro cuadro rojo del rey Carlos. Conozcamos a John Dee, su curioso método para contactar con los ángeles y el verdadero significado del cuadro sangriento de Carlos. Bienvenidos y prepárense para ser testigos de oculto. John Dee, desde su nacimiento, vivió una historia muy interesante. Nació un 13 de julio de 1527 en el seno de una familia de origen galés, que llegó a Londres tras la coronación del rey Enrique VII, fundador de la dinastía de Tudor, quien puso fin a la Guerra de las Dos Rosas, venciendo a Ricardo III y uniendo el reino de Gran Bretaña. Y su apellido Dee proviene del galés original Du, traducido literalmente como negro. Y qué curioso ese apellido para un mago, ¿verdad? Fue un erudito inglés, experto en todas las artes, excelso matemático, llegando a disertar sobre álgebra en la Universidad de París durante sus 20s. Fue navegante y consejero de los viajeros que colonizaron América para la corona británica, llegando a ser amigo de Mercator, padre de la cartografía moderna, siendo promotor del expansionismo y acuñando el término Imperio Británico. Trabajó codo a codo con Gerolamo Cardano durante sus investigaciones en termodinámica y la creación infructuosa de una máquina de movimiento perpetuo. Acumuló la biblioteca más grande de toda Inglaterra y una de las más grandes de Europa, en la que, algunos afirman, estuvo presente el manuscrito de Voynich, y fue ocultista, astrólogo y mago, llegando a ser el consejero principal de la reina Isabel I. Lo interesante es que John Dee llegó al ocultismo no por un interés mágico o fantasioso, sino a través de sus estudios en matemática, siendo un ferviente estudioso de la doctrina pitagórica, que entendía la matemática como el idioma universal de la creación, y por eso Dee no distinguía sus estudios teóricos de la doctrina hermética, e incluso intentaba encontrar un nexo común entre la magia, el ocultismo y la ciencia natural y la física teórica, una especie de teoría del todo que entendía como las verdades puras. A través del conocimiento matemático y su interés por los astros, se derivó a la astrología, terminando preso al ser descubierto calculando los horóscopos de la reina María I de Inglaterra y su hija Isabel, quien luego sería reina y lo tomaría como consejero principal. Y fue tanta la confianza que le tenía John Dee que se dice que no tomaba ninguna decisión sin consultarle, llegando hasta determinar la fecha de su coronación a través de los estudios en astrología y numerología de John Dee. ¿Comprenden por qué le doy tanta importancia a las fechas? ¿Recuerdan lo que hablamos en este video sobre la coronación del rey Carlos? No, nada es producto del azar. Fue a través de sus estudios en alquimia y en el entendimiento místico de la matemática como creó la monas heliográfica, un símbolo que unifica todo saber del universo, el masculino y el femenino, el sol y la luna, los planetas, los 4 elementos y el fuego generador, en un estudio en el que buscaba reunificar las religiones cristianas para recuperar la teología pura de la antigüedad, llegando durante el final de su vida a volcarse a la cristalomancia, la adivinación a través de los cristales, cuando llegó a sus manos el espéculo de obsidiana, su conocido espejo de los espíritus. Un espejo en el que aseguraba podía leerse en su interior un misterioso nombre, que al interpretarlo podían invocarse fuerzas mágicas y espíritus que se presentaban como ángeles, quienes le entregaron una serie de símbolos y glifos mágicos, un alfabeto que requirió la ayuda de varios médiums para descifrarlo.
quienes, al exponerse a este conocimiento a través de sesiones de espiritismo que John Dee nombraba conferencias espirituales, algunos se volvieron locos y otros morían a los pocos días, salvo su compañero de estudios, Edward Kelly, con quien descifró el lenguaje de los ángeles o idioma enoquiano, tomando el término del libro apócrifo de Enoch, un evangelio prohibido por la Iglesia donde se describe a los ángeles como seres inteligentes que utilizaban tecnología y abdujeron al profeta Enoch, mostrándole las esferas celestes o planetas. Pero eso es tema de otro video. Centrémonos en el lenguaje enoquiano, que John Dee aseguraba que era la lengua preadámica que compartían ángeles y humanos y fue desterrada por Dios tras la maldición de la Torre de Babel. ¿Recuerdan los ángeles caídos y los árboles gigantes de los que hablamos en este video? Y acá hubo algo que me llamó poderosamente la atención. John Dee grabó estos símbolos en la mesa de práctica o altar que utilizaba para la adivinación, como también en un sello de cera que nombraba como el sello de Dios. ¿Y no le recuerda todo esto a un objeto mágico que perteneció al rey Salomón del que hablamos en este video? Me refiero a la mesa del rey Salomón, que dicen tenía grabado el Shem HaMeforash, un símbolo que portaba el verdadero nombre de Dios, la fórmula de la creación y todo el conocimiento del universo, incluido pasado, presente y futuro. Y si John Dee logró replicar a través de su magia y conocimiento, bajo la tutela de aquellos supuestos ángeles, un objeto similar a la mesa del rey Salomón, lo que le permitía realizar adivinaciones mágicas. Interesante, ¿no? Lo también interesante es la procedencia de ese espejo, que hoy en día se encuentra exhibido en el British Museum, y al ser estudiado a través de un escáner de rayos X, se determinó que sus componentes tienen una huella geoquímica que ubica su origen en México, y pudo ser utilizado como objeto ritual sagrado y mágico por los aztecas. Y es que, según leemos en los códices obtenidos tras la conquista, los espejos de obsidiana, lejos de ser una simple joyería, eran entendidos como una ventana a mundos alternativos, y por eso eran utilizados en la adivinación, siendo una representación del dios Tezcatlipoca, conocido como el espejo humeante. Y se dice que eran los chamanes aztecas quienes utilizaban esos espejos para reflejar el humo del incienso y descifrar el futuro. Y curiosamente, al ser este humo un mensaje de los dioses, el humo en sí podía matar a sus enemigos. ¿No le recuerda esto al destino que tuvieron los mediums que ayudaron a John Dee? ¿Y si John Dee conocía los métodos de adivinación aztecas? ¿Y si Dee logró contactar con los mismos dioses que los imperios mesoamericanos ocultos al otro lado del espejo? Y fíjense qué curioso el pasaje que encontré en este artículo de Wikipedia sobre los espejos y la cultura mesoamericana. El fuego. Los espejos estaban asociados con el fuego y las representaciones de los espejos podían tomar forma de flores y combinarse con representaciones de mariposas. ¿A qué les recuerda todo esto? El fuego rojo y la mariposa. ¿No les recuerda al cuadro del rey Carlos? El pasado martes publiqué este hilo en mi Twitter, donde les hablaba de la relación entre John Dee y el siniestro cuadro rojo del rey Carlos. ¿Recuerdan lo que mencionamos durante este video? John Dee fue consejero personal de la reina Isabel I, y el rey Carlos es hijo de Isabel II. Carlos fue príncipe de Gales, y la familia de John Dee provenía también de Gales. John Dee, a través de sus estudios en numerología, determinó la fecha en la que la reina Isabel I debía ser coronada. ¿Recuerdan la numerología detrás de la coronación del rey Carlos? 6 meses, 6 semanas y 6 días
tras el funeral de su madre un día 6, el 6 de mayo, en una semana que comenzó el 30 de abril con la noche de Walpurgis, la noche de las brujas y sus aquelarres, seguida por el 1 de mayo, no solo el Día del Trabajador, sino el aniversario de la fundación de los Illuminati, un 1 de mayo de 1776, ocurriendo un día 6 de mayo, una fecha que sumada da 11, al igual que su edad 77, 7 veces 11, siendo incluso que Carlos nació en noviembre, el mes 11, un 6 de mayo que fue precedido por un eclipse, el Sol Negro, y uno muy importante, el eclipse de la luna de Flores, ya que no solo ocurrió durante la luna llena, sino durante la floración de primavera. Y hablando de las flores, recuerdan la relación entre John Dee y los Tudor. Recuerdan lo que ocurre con el escudo del rey Carlos y las flores de Tudor, símbolo británico y de esa dinastía. Se forma un pentagrama invertido. Claramente, esa fecha no fue elegida al azar y tiene una carga simbólica y mágica que Carlos conoce muy bien, ya que durante su vida siempre estuvo interesado en el ocultismo y el esoterismo, como mostré en este video. Y ahora nos encontramos con ese párrafo que leí sobre la simbología de los espejos en Mesoamérica. Los espejos estaban asociados con el fuego y las representaciones de los espejos podían tomar forma de flores y combinarse con representaciones de mariposas. ¿Recuerdan lo que ocurre cuando espejamos el cuadro del rey Carlos? ¿Qué poderes ocultará este espejo? ¿Pudo John Dee contactar con ángeles? ¿Qué opinan? ¿La magia sigue siendo importante para los gobiernos? Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.